Buenos días, jóvenes. Sean bienvenidos. Un gusto poder saludar. Buen día, bienvenidos. Buen día, chef. Buen día, Guadalupe. Vamos a dar un minutito más de tiempo a ver quién más se conecta y damos inicio. Gracias. A usted, chef. Muy amable. Buen día, Marisol, bienvenida. Buen día. Buen día. Buen día, sea bienvenida. Gracias. Gracias. Buen día, Jacqueline, bienvenida. Ahí siempre les voy a pedir ahí disculpas porque la señal está bastante mala, por si en algún momento pues se corta la señal, no la tengo un poco inestable. Disculpen, ayer. No hay problema, chef. Gracias, muy amable. Vamos a dar inicio, digo yo, pues el día de hoy sean bienvenidos todos. Vamos a seguir hablando un poco acerca de los huevos. Pues ayer pues hablamos, les compartieron algunos documentos donde pues hablaba acerca de las características del huevo, hablaba acerca de sus componentes, de sus partes. Les mandé otro documento donde hablaba sobre las formas de cocinar el huevo. Entonces como que ya aprendimos la parte básica del huevo, ¿no? Pero un huevo solo no se puede servir, ¿verdad? Necesita ciertos elementos para poderse acompañar para que complemente o hagamos un platillo. En su defecto, pues como hablábamos el día de ayer, pues el huevo pues ayuda a complementar nuestra alimentación específicamente para el desayuno, aunque en algunos casos pues se utiliza el huevo para elaborar algunos tipos de, en este caso pues como un forrado, decíamos, como una tempura, como un envuelto, cosas como estas que para algunas salsas, cosas que sirven para complementar, en este caso, pues el huevo ya no está como autor, en este caso, pues principal, sino que como un autor secundario, pero que contribuye al resultado final de un platillo, de un producto. Entonces el huevo, decíamos que dentro de nuestra cocina es como que algo bien esencial, porque lo utilizamos, yo me atrevería a decir, en casi todas las cocinas del mundo. Digo en casi todas porque, por ejemplo, vamos a hablar de una cocina 100% vegetariana. Por supuesto que en su defecto no vamos a usar huevo, pero si hablamos de forma generalizada en una cocina, digamos que sirvan comida, en este caso de un ángulo normal, entonces siempre se va a acompañar o siempre se va a utilizar un huevo. En este caso, pues vamos a hablar un poco acerca de los componentes que van a, en este caso, a complementar o a contribuir a que el huevo, como protagonista principal, se convierta en un platillo. Por supuesto, específicamente hablando del desayuno, porque digamos que normalmente el huevo se come como protagonista principal
en el desayuno. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de esos componentes que lo acompañan, aunque quiero hacer también un paréntesis, que no en todos los países, se sirve huevo como desayuno. Por supuesto que eso no lo vamos a hablar el día de hoy porque vamos a hablar un poco acerca de los desayunos del mundo, pero le quiero también hacer esa declaración, que no en todos los países se sirve también como desayuno un huevo. Pero digamos que en la mayoría de países latinoamericanos, en la mayoría de países latinos, el huevo forma como parte de ese elemento principal para nuestro desayuno. Siempre, siempre, siempre. Entonces hay que tener en cuenta esa parte. Siempre nos va a servir como un elemento principal en el desayuno, el huevo. Entonces vamos a hablar de algunos componentes que en su defecto deberíamos de tener cuando vamos a preparar un desayuno. Pues vamos a hablar un poco acerca del objetivo. Dice que el objetivo es que el participante, o sea, ustedes conozcan parte de los elementos que pueden acompañar los huevos. Parte de algunos elementos, no vamos a ver todos porque en su defecto, pues, también no nos va a dar tiempo o tal vez en el transcurrir de la actividad del día de hoy, pues, se nos va en este caso, pues, a pasar tal vez algún elemento, pero en su efecto lo vamos a ir comprendiendo y analizando en el transcurrir del curso del día de hoy, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hablar de algunos elementos que debería de llevar un huevo para convertirse en un desayuno. Dice que debe de llevar guarniciones, que en su defecto deberían de ser carbohidratos, frutas o vegetales y salsa. Son algunos de los elementos principales que van a componer un desayuno. Cuando hablamos de guarniciones, pues hablamos de una cantidad enorme de ingredientes que pueden acompañar un huevo para convertirse en un desayuno. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de una cantidad de elementos que pueden acompañar un huevo para convertirlo en un desayuno. Y eso se refiere como una guarnición. Bien importante esa parte, ¿de acuerdo? Bien importante. Bien importante. ¿Por qué? Porque al combinar un huevo o al acompañar un huevo con otros ingredientes, como por ejemplo, vamos a hablar de algunos carbohidratos que comúnmente se utilizan para un desayuno, hablemos de plátanos, que los plátanos pueden ser hervidos, pueden ser asados, pueden ser fritos, pueden ser horneados. Hablemos de ese elemento. Ese elemento forma parte de los carbohidratos que comúnmente en nuestro país acompañan a un desayuno. Plátano. Vuelvo a repetir, cocinados, o sea, hervidos, horneados, asados o fritos, que fritos es comúnmente se sirve. Estamos hablando de este elemento. Hablemos de papa. La papa es un elemento que también normalmente siempre acompaña el desayuno. Por supuesto que no la papa en sí, así entera, pero normalmente se usan papas francesas, las famosas papas hash brown, hay papas hash brown mini o baby, como le dicen, y papas hash brown normales, que es otro elemento que normalmente en nuestro país siempre va a acompañar, en este caso, nuestro desayuno. En su efecto, podemos hablar de como parte de un carbohidrato. También vamos a hablar de otro elemento que es un carbohidrato que también acompaña a nuestro desayuno, que son los frijoles. Podemos hablar de frijoles rojos, frijoles negros, frijoles blancos. Entre las texturas que podemos encontrar cuando nos sirven un desayuno, podemos encontrar frijoles enteros, o sea, que le llamamos parados acá en Guatemala. Podemos encontrar frijoles colados, aguados, porque son frijoles colados aguados, y los famosos frijoles volteados. O sea, un frijol que se seca en el fuego con una cantidad abundante de grasa y ya se sirve. Entonces podemos encontrar estas tres formas o estas tres texturas en que se sirven los frijoles para acompañar nuestro desayuno. Vuelvo a repetir, pueden ser frijoles rojos, frijoles blancos o frijoles negros. De las tres formas o de los tres colores podemos encontrar los frijolitos para acompañar nuestros huevos y convertirlo en un desayuno. Ya llevamos 3 carbohidratos que son los que comúnmente acompañan nuestro desayuno. Ahora, las personas que están presentes, yo quisiera saber qué otro ingrediente creen ustedes que podríamos colocarle como carbohidrato a un huevo para acompañar nuestro desayuno. Una malanga también.
¿Cómo podríamos colocar una malanga en un desayuno? ¿De qué forma? Así como un pedacito como casi similar a lo que se hace con el plátano, diría yo, no sé. Cortar lascas de plátano y luego freírlas. Sí, podría ser. Digo yo, no sé. Sí, podría ser, claro, podría ser. Podría ser una malanga frita, como que quedara más o menos como un crocante por fuera y suave, suave por dentro, como se prepara una papa francesa. Sí, podría ser un elemento. Podría ser y muchas veces una yuca hervida o una yuca frita también, o una yuca pasada por en este caso por la sartén o pasada por el comal. Esos elementos podrían formar parte de un ingrediente para acompañar un huevo, claro que podrían formar parte. Por ejemplo, hacer croquetas. Normalmente en algunos países y en algunos restaurantes famosos ahora están sirviendo croquetas que se hacen a base de arroz. Por ejemplo, croquetas de arroz con chorizo, o croquetas de arroz con tocino, o croquetas de arroz con panceta o con jamón, o croquetas de arroz con cebolla. ¿Cómo es una croqueta? Pues se hace una esfera de arroz que se combina, por ejemplo, con los ingredientes que estoy mencionando, se pasan por huevo, un poco de miga de pan, o podría ser pan con su efecto, y a la fritura profunda. Y también esas croquetas se podrían servir en este caso como un elemento carbohidrático para acompañar nuestro huevo. Entonces, digamos, son algunas de los carbohidratos que podríamos usar. Por supuesto que, ¿qué otro ingrediente podríamos utilizar para sustituir el frijol? A ver, ¿alguien me puede ayudar? A ver, yo tengo frijolitos, pero quiero sustituir ya el frijol negro, el frijol blanco, el frijol rojo con otro ingrediente. ¿Qué otro ingrediente podría utilizar como para sustituir ese ingrediente? A ver, quiero escucharles. Pues ahí ya vemos 4 o 5 personas. A ver, cuéntenme. ¿Qué otro ingrediente creen ustedes? Pues en su defecto yo podría decir, podríamos usar habas secas o habas tiernas, como hacerlo similar a un frijol volteado o a un puré. Podríamos usar lenteja, podríamos usar soya, podríamos usar una cantidad enorme de leguminosas para poder en este caso hacer o utilizarlo como una guarnición para acompañar un desayuno o en este caso los huevos para que se convierta en un desayuno. Así es como podríamos sustituir a los frijoles. Sustituir el frijolito negro por una lenteja, por una soya, por una haba, por una alberja, puede ser sazón, puede ser en este caso tierna, por un garbanzo también, un garbanzo lo podríamos utilizar como tal, un garbanzo. Entonces, podríamos ir encontrando un montón de elementos más, ya no solo el frijol, y irlo transformando, irlo componiendo. Podríamos hacer un hummus, que el hummus está hecho a base de garbanzo, coliflor y en este caso semilla de sésamo, ajonjolí. Entonces, al punto que yo quiero llegar realmente ahorita lo que estamos platicando, es que existe una cantidad enorme de elementos que se podrían utilizar para hacer o convertir un huevo en un desayuno. Ya les hablé de un montón de leguminosas que se podrían utilizar como sustituto del frijol. O sea, está bien el frijol, pero hay muchos más elementos que pueden formar parte de un desayuno. Y en este caso, pues les decía algunas leguminosas más para que lo tomen en cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, esos serían como parte de los carbohidratos que podemos utilizar para acompañar, en este caso, nuestros huevos para convertirlo en un desayuno. No sé, ¿alguien más tiene la idea de qué otro tipo de carbohidrato podríamos agregar a la hora de estar presentando o a la hora de que vamos a diseñar un desayuno? ¿Algún otro carbohidrato que ustedes consideren que fuese formar parte de nuestro desayuno? ¿Qué tal unos ejotes tiernos?
Pero el ejote ya no entra como un carbohidrato, sino que podría entrar como un vegetal, como una fruta. O sea, ya entraría en la otra área de los vegetales o frutas. Pero sí podría formar parte de la guarnición de un desayuno, pero ya no como un carbohidrato, sino que ya específicamente como un vegetal. Claro, pero ¿cómo esos ejotitos tiernos que usted dice, cómo los podríamos utilizar como guarnición en este? Porque hay muchas formas, entonces, ¿de qué manera cree usted que los podríamos colocar como parte de los elementos que van a formar nuestro desayuno? ¿De qué forma se podrían preparar? Así al vapor con limoncito, diría yo, ¿o no? Al vapor con limón. Podría ser, pero vamos a poner nuestro desayuno en un viaje virtual. Imaginemos que tenemos un par de huevos fritos, imaginemos que tenemos unas lentejas volteadas y luego vamos a venir y le vamos a colocar unos ejotes solo hervidos con sal y limón. ¿Será que esos ejotes que solo van con sal y limón van a formar parte del mismo entorno? ¿Cómo lo vemos? ¿Será que contribuyen al entorno para que todos los sabores que hay dentro del mismo se contribuya uno con el otro y no el otro opaque al otro? ¿Qué dice Guadalupe? Pues, yo creo que sí. ¿Será que ese sabor intenso a limón, cuando yo esté cogiendo un pedazo de huevo y lo mezcle, porque de repente me lo quiero comer junto con un trozo de ejote, esa acidez no va a ser muy extrema a la hora de estar comiéndome el huevito junto con el ejote, o el huevito junto, o el ejote junto con la lenteja o el frijol? ¿Verdad que va a ser un poco intenso el limón? Entonces tendríamos que ir buscando. Yo no estoy diciendo que el ejote no se pueda colocar como una guarnición, claro, pero hay que buscar la forma correcta de preparar para que al acompañar a los huevos fritos, al acompañar a los frijoles volteados o a las lentejas volteadas, formen parte del mismo entorno y no salgan de la tangente. Entonces, solo tendríamos que ver cómo lo podríamos nosotros en este caso, pues, yo tal vez cómo lo haría. Hervidos, está bien. Los coloco hervidos, tal vez los ato con algunas cintas de chile pimiento, escalfado, y lo que haría tal vez yo, cogería un poco de salsa de tomate y los pondría a hervir en la salsa de tomate. Y hervidos en la salsa de tomate que agarran todo el sabor, los sacaría, los colocaría como cama y encima también los huevitos fritos. Entonces, y ese sabor a la salsa de tomate o a una salsa verde ya formarían parte del mismo entorno. Ya no opacaría en lo intenso del limón que le queríamos colocar tal vez, porque ya tiene una dulzura de la salsa. Entonces, de esa forma es como tenemos que ir jugando, tenemos que ir aprendiendo. Que sí hay elementos que sí los podemos colocar, como en este caso, Guadalupe, los ejotes, pero de qué manera los podemos colocar. Bien importante esa parte. ¿Cómo los voy a preparar para que al montarlos en mi plato, sí formen parte del mismo entorno? Gracias. A usted, Guadalupe. No sé, alguien más quisiera agregar qué otro elemento le podríamos colocar. Pues podemos hablar ya de los vegetales, o alguien tiene algún otro carbohidrato que usted considera, mire, chef, fíjese que yo creo, o yo he preparado este tipo de carbohidrato y queda pero excelente para acompañar huevos y convertirlo en un desayuno. De las personas que estamos presentes, sabemos 7 personas. Fíjese que yo digo que como usted va en carretera, va como está trabajando, me imagino, no logro escucharle. Sí, solo me partió y vuelvo a la clase. De acuerdo, gracias. Yo como les decía, es bien importante que hablamos de varios carbohidratos, ¿verdad? Hablamos de frijoles, hablamos de lentejas, hablamos de soya, hablamos de garbanzo,
Habrá una cantidad enorme de ingredientes o de elementos que pueden formar parte, en este caso, del factor de carbohidrato para convertir huevos en un desayuno. Hablamos de frijoles rojos, blancos, negros, pero ¿qué otros? Hablamos de papas francesas, hablamos de papas hash brown, hablamos de elementos de plátanos convertidos no solo fritos, sino que también hervidos, sino que también asados, horneados. Incluso un rellenito de plátano con queso podría formar parte del elemento carbohidrático en el desayuno. Pero ¿qué más podríamos servir como un elemento de carbohidrato en un desayuno para poder, en este caso, acompañar un par de huevos o huevos y transformar ese par de huevos que cocinamos ya en un desayuno completo? Estamos hablando de elementos, ahorita de guarniciones, y estamos hablando ahorita de los carbohidratos. A ver, pues ahí ya mencionaron algunos, pero ¿qué más podríamos colocar como carbohidrato en ese desayuno? Arroz. Podríamos colocar arroz. Hablábamos también con Guadalupe de que él decía también arroz. Por ejemplo, le decíamos, pero ¿de qué forma el arroz? O sea, ¿de qué forma podríamos preparar ese arroz para que cuando lo coloquemos sobre el plato que estamos montando, que va a formar parte de un desayuno, sea atractivo a la vista? No, porque no solo vamos a colocar arroz hervido, ¿eh? ¿De qué manera se podría colocar? Con vegetales, con elotitos. Entonces, haríamos un arroz hervido con vegetales, o sea, en este caso elotitos, y lo colocaríamos en el plato. ¿De qué forma, Mayro? Así, en el plato, ¿cómo lo colocaríamos como carbohidrato, dice? Sí, así de esa manera. Porque voy a suponer que... le podríamos dar alguna forma cilíndrica, ¿va? Porque el arroz se puede manipular muy bien. De acuerdo. Entonces, haríamos un timbal de arroz y ya con eso acompañaríamos. Y solo al punto que quiero llegar es que recordemos que lo que estamos sirviendo son huevos. Entonces, ¿será que el arroz solo hervido con vegetales, así suelto, porque la verdad que lo tenemos así como tipo suelto, acompañando ese par de huevos, van a encajar bien? Por ejemplo, ya tenemos, va a encajar bien para acompañar ese par de huevos. La pregunta, solo el arroz hervido con vegetales, al colocarlos en el plato sobre un timbal, ¿será que encajaría bien con los huevos fritos o los huevos revueltos que ya tenemos en el plato? Pues yo pienso, chef, al menos en mi opinión, yo pienso que no encajaría, porque estamos sirviendo una comida seca y le vamos a poner más seco todavía. Podría ser por el elemento tal vez de la parte seca, pero tal vez no tanto, sino que porque un Yo arroz la hervido... cuestión que veo ahí, Perdón, Mayro. por el color también, pónganle, si vamos a servir un arroz blanco y los huevos estrellados fritos van a ser blancos, tal vez no va a contrastar bien los colores. También va a hacer falta contraste de colores. Pero también otra cosa que yo quiero que ustedes empiecen a arriesgar es, pero tal vez de repente puedo hacer una croqueta, o puede ser un crocante del arroz, o de repente lo combino con algún otro queso, con un mozzarella, o tal vez lo combino con un cheddar, y tal vez hago un tipo soufflé de queso, de arroz horneado. Entonces, hay cosas que sí funcionan. Por ejemplo, así como dice Mayro, pues arroz. Si el arroz funciona, perfecto. Pero el arroz, ¿con qué otros elementos para que al entrar en contacto con los huevos ayuden y se contribuya uno con el otro? Es bien importante esa parte. Entonces, Lo podríamos acompañar con bien sea con una salsa roja o una salsa verde. claro, ahorita vamos a entrar a la parte de las salsas, pero ahorita estamos hablando, sí, gracias, Wilmer. Ahorita estamos hablando específicamente de los carbohidratos, de ese elemento que muchas veces no hay otra cosa que no podamos colocar que no sea plátanos. Toda la gente, plátanos y frijoles volteados. Pero yo me atrevo a decir, ¿será que el universo de un desayuno en su entorno solo giran plátanos y frijoles? Claro que no. Hay una cantidad enorme más de elementos que nos pueden servir para hacer un desayuno.
Y pues aquí ya lo hemos estado comprobando con los compañeros. Hablábamos de lentejas, hablábamos de haba, hablábamos de alberja, hablábamos de garbanzo, hablábamos de frijoles rojos, frijoles blancos, frijoles negros. Ahorita ya mencionaron arroz, mencionaron yuca, croquetas de yuca o algunas tortas de yuca. Mencionaron papas, que las papas se podrían hacer en papas francesas o en papas hash brown. Pues acá mencionaron ya arroz, que podemos también transformarlo en algunas croquetas o en algún tipo de soufflé de arroz con queso. Entonces, una cantidad enorme. Entonces, el entorno no va a ser solo plátano y no solo plátano frito y hervido. El plátano se puede hacer asado, lo podríamos hacer horneado. Podríamos formar un relleno de plátano con algún tipo de queso o con algún otro elemento que se podría meter adentro al relleno y formar parte que sigue siendo plátano, pero modificado. O sea, la estructura se está cambiando y ya la persona que va a consumir ese producto va a tener una perspectiva nueva de lo que es un desayuno. Por supuesto, en nuestro entorno, porque les decía yo a sus compañeros, para los que se acaban de conectar, que en algunos otros países, por ejemplo, europeos específicamente, ellos ya no comen, o en Estados Unidos también en algunos, ya no comen como desayuno huevos únicamente. Hay una cantidad enorme más de cosas que forman parte de un desayuno. Por ejemplo, hablemos de unos waffles, de unos panqueques, ya forman parte de un desayuno. Pero al punto que quiero llegar es que en este caso, como en nuestra cultura, gran parte, o podríamos decir que el 90% de la gente come para su desayuno huevos, pero acompañado con qué. Entonces se puede cambiar esa perspectiva de que el desayuno, huevos, frijoles y plátanos, va mucho más allá de eso. Entonces, sí, arroz podría ser, gracias ahí por el aporte. Entonces, podemos ir indagando y aprendiendo más qué más carbohidratos podríamos meter a un desayuno. Ahora hablemos ya de algunos de la otra guarnición que va a ir compuesta, podrían ser frutas o vegetales. ¿Qué otra cosa, qué ingredientes podríamos colocar en la otra guarnición? Que entra en este caso frutas o vegetales. A ver, si hablamos de frutas, al desayuno siempre lo va a acompañar o tenemos como parte, en este caso, ya establecido que un desayuno normalmente siempre lo va a acompañar algún tipo de fruta. Y cuando hablamos de fruta hablamos del factor dulce. Una papaya, una sandía, un melón, una piña, una manzana, un ramillete de uvas, etc. Podemos, con cualquier de ese tipo de frutas, el desayuno queda perfecto. Pero, ¿qué otros vegetales y de qué manera podríamos colocar? Con la fruta no habría mayor, porque no se le hace mayor transformación. Se sirve tal y como la naturaleza nos la ha regalado. Pero si hablamos, en este caso, de vegetales, ¿qué tipo de vegetales podrían acompañar nuestro desayuno y de qué forma? Ahí Guadalupe mencionaba ejotes blanqueados, hechos en ramillete y posteriormente, pues, tal vez rehogados en salsa, y eso podría servir como parte de una guarnición, que en este caso sean vegetales para acompañar el desayuno. Me parece la idea, quedarían, pero espectacularmente increíble. ¿Sabe qué otro vegetal a mí me encanta acompañar, en este caso, en mis desayunos? Espinaca guisada. Para mí la espinaca guisada es un elemento, pero que queda perfecto en este caso cuando yo acompaño un desayuno. Ese elemento de la espinaca que tiene un toquecito de amargura y la parte salada y ácida que tiene dentro de sí misma, quedan ideales. Las hojas para mí, en esta forma guisadas, quedan perfectas. Una espinaca, una selga, un chipilín, una hierbamora, cosas como esas, hacerles un guisado perfecto para acompañar un huevo, quedan pero increíblemente deliciosas. Pero ¿qué otra cosa, aparte de las hojas que estoy hablando, podrían ustedes colocar como elemento dentro de este desayuno? A ver, les quiero escuchar. Para mí sería la zanahoria, ya que la zanahoria es muy buena de consumirla en el desayuno, entonces sería una buena opción, porque los nutrientes los absorbe más en el desayuno y póngale,
de frutas, de verduras ya verdes, digámoslo así, son mejor consumibles en la noche, ¿va? Pero como estamos hablando de desayuno, para mí sería la zanahoria, la vinagreta, con chile, pimiento, cebolla, salteado con chile, pimiento, cebolla, la zanahoria cocida, lo salteamos y así lo serviría. Le podríamos echar zucchini también y algunas arvejas chinas también. De acuerdo. Más que todo va a ser como un salteado de vegetales, ¿sí? Quedaría pero perfecto también para en este caso, pues que contribuya con formar un desayuno. Un salteado, en este caso, pues decía Mayro, de algunos morrones, algunos pimientos, con zanahoria. Quedaría perfecta. Pero, ¿qué otra cosa? ¿Qué más podríamos colocar? Que formarían parte de un desayuno. Ya hablamos de, por ejemplo, de un salteado de vegetales, que aquí decía, pues Mayron hablaba de alguna zanahoria, perdón, también hablaba Chef, de algunos pimientos. ¿Qué más? chef, unos zucchinis asados. Podrían también formar parte de un desayuno, los zucchinis asados, sazonados con un buen aceite de olivo. Podrían formar parte de un desayuno y crear, más que todo, un contraste de sabores diferentes, o texturas diferentes. Sí, podríamos usar un zucchini, como parte de un elemento, y específicamente, pues podrían ser asados a la plancha o asados a la parrilla. A ver, ¿qué otro elemento, qué otro ingrediente podríamos colocar? A ver, ¿qué más? De las casi 8 o 9 personas, de las 7 personas, pues se conectó alguien más que estamos conectados. ¿Qué más? Es el punto, si digamos algo, Algunas cebollitas así a la parrilla. podríamos también colocar algunas cebollas asadas, ¿sí? Podría ser parte de un desayuno, cebollas asadas. También como elemento también que normalmente se usa para acompañar un desayuno, se usan muchas veces, pues, por ejemplo, en su defecto vamos a utilizar elote. En algunos lugares usan el elote como tal, asado. Se desgrana y se asa, ya bien sea a la plancha o se asa en este caso al horno, como para más que todo crear este elemento que tenga un sabor a humo. También se utiliza como un tipo salteado de elotes para acompañar un desayuno. Por supuesto que acompañado muchas veces se le colocan morrones escalfados para que quede así exquisito. En algunos otros lugares yo también he visto que usan como fuente en este caso de vegetales, el whisky. Se usa el whisky hervido, luego colocado, cortado en láminas y también sellado a la plancha. De esa manera también se puede utilizar un elemento más. Normalmente yo lo que uso es el whisky blanco, lo que se le dice el famoso perulero, porque para mí es uno de los whiskies más secos que existen para poder acompañar un huevo. ¿Qué más? A ver, ¿qué más podríamos utilizar? Chef. Chef. ¿Sí la escucho? Unos ayotíos tiernos así, estilo salteados, no sé si pueden hacer así. Sí podríamos usar algunos, los famosos huicoitos que le dicen. Sí se pueden usar, claro. Miren, ¿por qué les pongo a que comenten, que digan? Porque yo necesito que su cerebro, que su mente empiece a pensar como cocinero. ¿Qué más puedo colocar? ¿Por qué lo puedo colocar? ¿De qué manera lo puedo cocinar? Si necesito que se active esa parte de su cerebro. Que ya se empiece a activar. Entre otros elementos como parte de textura y decoración, también aparte de los vegetales y el carbohidrato, siempre estamos acostumbrados a colocar nachos. Eso es como algo que siempre caracteriza, en este caso, pues, al desayuno. Se colocan nachos, que los nachos pueden ser elaborados a base de harina, o sea, en este caso de tortillas de maíz, o que también pueden ser elaborados a base de tortillas de harina de trigo. Cualquiera de los dos se podrían colocar como también un elemento crocante dentro de su desayuno. Una vez me preguntaban, mire, chef, y es de que, pero ¿y será que se le puede colocar algún tipo de elementos decorativos a un desayuno? Claro. Yo siempre he dicho que se puede colocar. Sí, y solo sí. Siempre tengamos el cuidado de que, por ejemplo, antiguamente pues teníamos como que esa tendencia de colocarles flores elaboradas a base de fruta o algún tipo en este caso, de tallado que hacíamos tal vez con algún tipo de melón o sandía, etcétera.
Claro que se puede todavía colocar, pero siempre tengamos en cuenta de que utilizar guantes, utilizar el cuchillo limpio, porque al momento de que nosotros cortamos un elemento o un ingrediente que nos va a llevar un proceso de cocción, ese elemento tiene más probabilidades o un porcentaje más alto de contaminarse. Y si en su defecto nosotros no tenemos limpias las manos, no usamos un par de guantes, un cuchillo limpio, una tabla, cuando estemos nosotros manipulando, porque se va a manipular en un porcentaje más alto este ingrediente, es probable que contaminemos el ingrediente y con ello también contaminemos, en este caso, a nuestro cliente o a nuestro comensal cuando lo consuma. Entonces, son cosas bien importantes que tenemos que tomar en cuenta si vamos a colocar elementos decorativos. Que nosotros como manipuladores tuviéramos el cuidado de que nuestras manos, de que nuestra mesa, de que nuestro cuchillo, de que nuestra tabla esté higiénicamente al 100%. O si no, lo más cercano a ese 100% que buscamos. Esos serían algunos de los elementos. ¿Qué otro elemento? Hablemos de, en este caso, de la salsa. Que normalmente no puede servirse un desayuno sin que lo acompañe casi siempre una salsa. Digo casi porque normalmente en su defecto siempre una salsa va a acompañar un desayuno que va a llevar huevos. Las clásicas salsas son las clásicas salsas de tomate, que la clásica salsa de tomate, por ejemplo, la salsa roja, la que es líquida, la salsa ranchera, que es una salsa que tiene, en este caso, pues, fragmentos de chile pimiento, de cebolla, chile jalapeño, es una salsa semipicante. La veracruzana, que es una salsa de igual manera, la base es tomate, más aceitunas verdes, negras, trozos más rústicos de chile pimiento. El chirmol criollo, que es el que se hace tatemado o asado, que es el chirmolito que nosotros normalmente conocemos. Cuando hablamos de tomate, también hablamos de la otra parte de los famosos tomatillos o jitomates que le dicen en México. Nosotros le decimos aquí miltomate, que es el tomate verde, acompañado con algunas otras plantas, por ejemplo, con algunos frutos como chile pimiento verde, como cilantro, perejil, espinaca, y de ahí pues ya convertimos y hacemos la salsa y hacemos una salsa verde. Pero no solo esas salsas se pueden hacer. Podríamos hacer una salsa también de huevo, que es la famosa holandesa o ernesa para acompañar un huevo frito. ¿Qué otras salsas podríamos colocarle en su defecto para acompañar un desayuno? A ver, ¿alguien me puede ayudar? ¿Qué otro tipo de salsa podríamos hacer? Pero mire, usted ya mencionó las más fáciles, que son las de tomate, pero ¿qué otra? A ver, ¿quién me contribuye? Me dice, mire, chef, fíjate que yo he preparado o pienso que se puede elaborar una salsa con esto y acompañar un par de huevos. A ver. Una salsa verde con un Sí. tomate. La salsa verde que mencionaba que se prepara con mil tomate. Aparte de esas dos que son las clásicas, la salsa de tomate roja y la salsa verde que se hace con mil tomate, ¿qué otras salsas? Como es desayuno, igual también se puede hacer una salsa con espinaca también. ¿Podríamos hacer una salsa con espinaca? Sí, de acuerdo, una salsita con espinacas. Sí, podría ser una salsa de espinacas. Espinaca ¿Qué? y crema, ¿verdad? Sí, claro. ¿Qué más? ¿Qué otra salsa podríamos colocar? Y ahí Mayro pues ya nos mencionó una salsita de espinaca. ¿Será que se podrá hacer una salsa de aguacate para acompañar un desayuno? ¿Qué dicen ustedes? Sí, Ponemos una salsa de aguacate tratando de que la salsa no quede ácida, sino que lo contrario quede salada, pero con unas notas dulces para que acompañe correctamente nuestro desayuno. ¿Qué más? ¿Será que podríamos hacer una salsa de champiñones para acompañar un desayuno? Así una salsita crema. Yo pienso que sí se puede preparar, chef. Al menos tanto como en color como en sabor tendríamos que dejarla lo mejor que se pueda, ¿no? ¿De acuerdo? Sí podríamos hacer una salsita de champiñones y pues tratar de acentuar los sabores así, pero bien pronunciados,
para que quede pero correcto y cree un equilibrio entre los huevos y la salsa. Entonces, pero hay muchísimos más ingredientes en los que podíamos colaborar. Por ejemplo, a mí me encantan hacer salsas cremosas, por ejemplo, decía Myron de espinaca, sí. A mí me encanta hacer salsas de chipilín, salsa de hierbamora, salsas de flor de chipilín, salsas de loroco. Todas esas salsas me encantan a mí para acompañar los huevos para el desayuno. Me encanta, a mí me gustan todas esas cosas. Entonces yo el punto que quiero ver es que quiero que usted se empiece a activar. ¿Qué otra cosa puede usar para hacer una salsa? ¿Qué más hay dentro de mi